Bienvenidos, bienvenidas, es un gusto saludarles. Mi nombre es Carlos Millet y esta es una nueva emisión de La Opinión Hoy. El día de ayer se llevaron a cabo las elecciones primarias en 16 estados, un día conocido como el Supermartes debido a que un gran número de votos estatales ayudan a definir al candidato presidencial tanto del Partido Demócrata como del Republicano. En total, se celebraron primarias republicanas en 15 estados de los 50 que forman el país, entre ellos California y Texas, los más grandes de Estados Unidos. Los candidatos punteros, según las encuestas hasta la grabación de esta emisión de La Opinión Hoy, son, sin ningún tipo de sorpresa, el presidente Joe Biden por el Partido Demócrata y el republicano expresidente Donald Trump. En Carolina del Norte, Fox y NBC proclamaron a Trump como vencedor con un 68.5% de los votos frente al 28.1% de su única rival, la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley. De momento, Vermont es el estado con los resultados más ajustados de la contienda republicana, donde Trump tiene una mínima ventaja del 49.7% frente al 47% de Haley. Este era uno de los estados más favorables para la victoria de la oponente de Trump. Según los primeros resultados, Trump también aparece ganador en Virginia con el 64.9% de los votos frente al 33.2% de Haley. Trump agradeció a los ciudadanos que acudieron a votarlo este supermartes, una noche en la que logró su mayor victoria hasta la fecha, según aseguró. Well, thank you very much. They call it Super Tuesday for a reason. This is a big one. De acuerdo a la agencia EFE, el presidente Biden aventajaría con el 44% de la intención de voto al aspirante republicano en las encuestas de este supermartes, como un preámbulo de las elecciones que se llevarán a cabo el próximo mes de noviembre. Estás escuchando La Opinión Hoy, un podcast que hacemos los periodistas de La Opinión cada mañana de lunes a viernes. Si te gusta, suscríbete por favor en tu plataforma favorita. Bienvenidos sean a La Opinión Hoy. Mi nombre es Diana Gutiérrez Aguirre y es momento de la ronda política con Araceli Martínez. Araceli, ayer fue un día muy importante en las elecciones de California. Me parece que por ahí ya habían vislumbrado algunos favoritos y hasta hoy se sabe a bien quiénes son los que van a estar al mando de la política. Pero cuéntanos un poco sobre lo que se esperaba y bueno, lo que al parecer hoy va a pasar. Efectivamente, ayer tuvimos un día histórico en California, fue el Supermartes, el Super Tuesday. Las elecciones primarias se llevaron a cabo aquí en California y aunque todavía falta por precisar algunos resultados, voy a remontarme un poquito a lo que vivimos días antes y es una de las contiendas más disputadas, fue la contienda por el Senado, en la que la novedad de los últimos días fue ver al candidato republicano, al ex pelotero de los Dodgers, Steve Garvey, pues poniéndose en el primer lugar por encima del congresista Adam Schiff. Y es que hay que decir que Adam Schiff tuvo mucho que ver en el avance del republicano, porque obviamente a él le conviene más que su rival en la elección final de noviembre, pues sea el republicano, que tener como opositora, por ejemplo, a la congresista Katie Porter, que es una congresista muy fiera, muy guerrera, muy que echada para adelante. Entonces, es más fácil vencer a un republicano en un estado como California, que es súper demócrata. La estrategia del congresista demócrata Schiff fue apuntalar a Garvey para que los republicanos salieran a votar y lo pusieran a él como pues su opositor, ¿no? Entonces, eso es una de las contiendas más interesantes que hemos tenido este martes. Y luego las otras contiendas también muy interesantes fueron las que tuvimos aquí a nivel local. Una de ellas es la del fiscal del condado de Los Ángeles. El fiscal es un latino de origen cubano, George Gascón, que está buscando reelegirse por un segundo mandato.
Aquí el problema es que mucha parte de la comunidad no está de acuerdo con sus políticas, se percibe como un hombre que es muy tolerante con los delincuentes, reduciendo y flexibilizando sus condenas, mientras que con las víctimas lo sienten que pues no se sienten muy protegidos. Así que frente a esta política de George Gascón, pues surgieron muchos grupos, muchos candidatos. Imagínense, hay como 10, 11 que se le han enfrentado. Entonces, aquí el problema pues va a ser si en noviembre logra mantenerse o no en el cargo George Gascón, y quizás el mayor reto de él es encontrar un balance, ¿no? En sus políticas, en su gestión. Araceli, por último, no puedo dejarte de preguntar esto. ¿Por qué crees que se esperaba tan pocas personas en las elecciones? Es una cuestión triste, es una cuestión sobre todo muy preocupante, porque en las elecciones primarias, que son pues lo que permiten, que dan el pase a los candidatos para ir a la elección general en noviembre, hay que recordar que en estas elecciones primarias, de todos los candidatos que participan en una contienda específica, aquellos que tienen el mayor número de votos pasan, los dos primeros pasan a la segunda ronda. Entonces, generalmente estas elecciones primarias pues atraen poco a los electores, no es como una elección general, ¿no? De por sí hay poca participación. En esta ocasión hemos tenido niveles históricos muy bajos de participación, y casi siempre votan en estas elecciones pues aquella gente que son los más fieles, ¿no? Los que están más enterados políticamente, los que están más conscientes, quizá decirlo, los que son más partidarios. También los datos que se tienen es que quienes más votan son los mayores de 45 años para arriba, los blancos, y tristemente los latinos somos los que menos votamos. Y es una pena, porque nos ha costado mucho poder hacernos residentes legales de este país, poder hacernos ciudadanos con la ciudadanía, la naturalización estadounidense, viene el deber de votar, pero vamos a seguir siendo el gigante dormido, ¿no? Porque no estamos ejerciendo nuestro deber y derecho de salir a votar. Y lo que sucede al no hacerlo es que no podemos alzar la voz de la misma manera, no nos toman en cuenta de la misma manera. Y es muy común escuchar a los políticos decir, no, pues los latinos no votan, entonces como no votamos, pues no nos hacen caso, y nuestras demandas, nuestras peticiones siguen sin ser cumplidas. Imaginen si de verdad saliéramos todos a votar. No tienen ni idea lo que cambiaría este país. Y muy importante, porque gracias a esos votos se pueden elegir a políticos latinos, pueden saber las realidades de lo que nos rodea, y se necesita que se trabaje con los latinos en Estados Unidos, ¿no? Así es, eso es muy importante, porque nuestras necesidades serían más consideradas. Ya quizás tendríamos una reforma migratoria para legalizar pues los 11 millones de mexicanos indocumentados que viven en este país. Y recordar que en noviembre viene la elección general y que tenemos que salir a votar ese día, porque ese día vamos a elegir presidente de Estados Unidos, y es muy importante que no perdamos esa fecha. Tenemos que darnos tiempo para ir a votar, porque si no, nos van a seguir ignorando. Pues muchísimas gracias, Araceli. Nos escuchamos en la próxima ronda y ya sabremos muy, muy, muy clarito cómo quedó la cosa. Hasta la próxima ronda política. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brenda García. Bienvenidas y bienvenidos a Pulgar Arriba. Francia se convirtió en el primer país del mundo en tipificar la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho constitucional, casi medio siglo después de que se despenalizó el aborto. Y no es exagerado afirmar que esta decisión se convierte en uno de los avances más grandes sobre esta cuestión en la historia de la humanidad. Por 780 votos a favor y 72 en contra, las y los legisladores adoptaron sin sorpresa esta reforma constitucional durante un congreso extraordinario de ambas cámaras en el Palacio de Versalles, en París. Vestida de verde y con un pañuelo del mismo color en el antebrazo, en homenaje a las mujeres argentinas, la diputada de izquierda Mathilde Panot dedicó esta victoria a todas las mujeres que en el mundo luchan por decidir sobre su cuerpo.
fue la decisión que en 2022 tomó la Corte Suprema de Estados Unidos de dejar de reconocerlo como un derecho a nivel federal, lo que activó las alarmas entre la oposición de izquierda y el oficialismo en Francia, quienes comenzaron un largo proceso legislativo que culminó con esta histórica decisión. La ceremonia final de inscripción del aborto en la Constitución tendrá lugar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, anunció el presidente Emmanuel Macron, que celebró la decisión y la describió como un orgullo francés, un mensaje universal. Pulgar arriba para él y para las y los legisladores franceses. Muchísimas gracias por haber escuchado este podcast y recuerda que nos puede dar like, compartir y bueno, siempre estar informado día con día en el podcast de La Opinión Hoy. Mi nombre es Diana Gutiérrez Aguirre y nos escuchamos en la próxima. Este podcast es una producción de La Opinión, presentada por Diana Gutiérrez, Carlos Millet y Enrique Hernández. Diseño sonoro de Brenda García. Rafael Cores es el productor ejecutivo.